Ageo capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 4. Dice: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Jodasac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Diga conmigo: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Ahora, es interesante ver esta palabra. Para poderla comprender tenemos que hacer un estudio cronológico de los hechos que acontecieron, que llevaron a que Dios a través del profeta Ageo manifestara esta palabra. Entonces, ¿está usted listo para hacer un recorderis histórico de los hechos? Dígale al de al lado: estoy listo para un recorderis. Dígale al de al lado, por favor, dígale: estoy listo. Muy bien. ¿En qué año el Señor envió esta palabra profética a través del profeta Ageo al pueblo de Judá? En el año 521 antes de Cristo. Usted puede anotar ahí. Año 521 antes de Cristo. El profeta Ageo le dice al pueblo de Judá: el Señor dice lo siguiente: ¿por qué viven en casas tan lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Pero para comprender esta palabra tenemos que empezar a ver unos eventos que sucedieron años atrás. Primer evento que tenemos que reconocer o que tenemos que recordar: año 586 antes de Cristo. Nabucodonosor. ¿Cuántos recuerdan quién es Nabucodonosor? A ver, levante la mano. ¿No sabe quién es Nabucodonosor? Nabucodonosor era uno de los hombres más poderosos del mundo. Haga de cuenta el señor Barack Obama o el señor Vladimir Putin en este tiempo. Hombres poderosos. Y este hombre era el rey de todo un imperio. Esta nación, Babilonia, había conquistado todas las naciones de Oriente. Y Nabucodonosor en el año 586 llega por tercera vez a Jerusalén. Y en esta ocasión llega con su brazo destructor, destruye la ciudad y quema lo más preciado para el pueblo judío. ¿Qué era lo más preciado para los judíos en ese tiempo? El templo. Dígale al de al lado: el templo. Y entonces Nabucodonosor destruyó la obra magnífica que Salomón había construido. Un templo maravilloso que se construyó en aproximadamente 20 años. Nabucodonosor en su entrada a Jerusalén lo destruye completamente. Año 586. Ahora en el año 538, bueno, ¿qué pasa en el 586? Antes de ir al 538, todas las personas que estaban en Jerusalén fueron ¿qué? Deportadas, fueron llevadas cautivas a Babilonia. Ya habían habido 2 deportaciones más, pero en esta última terminaron de llevarse lo último que quedaba de la gente de Judá. Y llega el año 538. Cuando el rey Ciro, ya un nuevo rey, el rey de Persia, establece un edicto que dice lo siguiente: Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. ¿Qué cumplió el Señor? Diga conmigo: la palabra profética de Jeremías. Ahora, ¿qué había dicho Jeremías? Que el pueblo iba a regresar. Después de 70 años de cautiverio, de deportación, el pueblo iba a regresar. Entonces, el Señor cumplió la palabra profética. Y usted diga conmigo: la palabra profética se va a cumplir. Y entonces dice la palabra que movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y a enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó que le construya un templo en Jerusalén que está en Judá. ¿Cuál era la tarea de Ciro? Diga conmigo: construir un templo en Judá. ¿Qué le dijo el Señor a Ciro? Léalo conmigo. ¿Qué le dijo? Devuélvalo un poquito. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó. Diga conmigo: me encargó. Me encargó. ¿Quién le encargó a Ciro hacer el templo? El Señor. Dios le encargó a Ciro construir un templo en Jerusalén. Ahora el versículo 3 dice: cualquiera que pertenezca a su pueblo se puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor.
Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. ¿Qué hizo Dios con el rey Ciro? Diga conmigo, lo movió en el corazón. Diga conmigo, por favor, lo movió en el corazón. ¿Cómo nos pone Dios en planes en nuestro corazón? Nos mueve. La Reina Valera, si usted lee este mismo pasaje en la Reina Valera, dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido inquieto, que no puede dormir, que no puede dejar de pensar en algo que Dios le ha puesto y que usted hasta que no lo hace no haya descanso. ¿Cuántos alguna vez han sentido eso? Que Dios lo inquieta, Dios lo inquieta, Dios lo inquieta, Dios lo inquieta. Y yo lo he aprendido a reconocer a través de la vida de mi esposa. Dios la inquieta a ella, la inquieta, y ella empieza a inquietarme a mí de paso. Pero es lo que Dios hizo con Ciro. Yo me imagino al rey Ciro, todo un hombre poderoso, pensando en eso. Tengo que reconstruir el templo de Dios. Tengo que reconstruir el templo de Dios. Seguramente Daniel le había hablado. Daniel, el que fue deportado en el primer éxodo a Babilonia, seguramente empezó a hablarle. Nosotros teníamos un templo maravilloso. Y él mismo reconoce que Dios le ha dado todos los reinos de la tierra. Y Dios usa esa inquietud para inquietar a otras personas. Entonces, eso es lo primero que yo debo aprender en esta mañana. ¿Cómo pone Dios sus planes en nosotros? Inquietando nuestro corazón. A veces pensamos que tiene que aparecer un ángel, como le apareció a Gedeón por allá en Jueces capítulo 6, y creemos que así es en nuestro tiempo. Pero quiero decirle hoy que el Espíritu Santo es el que empieza a motivarnos, a movernos. Y dice, el Señor Dios del cielo me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén. Ahora quisiera hacerte una pregunta. ¿A qué cosas te está despertando Dios en este tiempo? ¿A cambiar de trabajo? Tal vez te está motivando a estudiar algo en la universidad. Tal vez te está motivando a estudiar alguna especialización. Tal vez te está motivando a casarse. ¿A cuántos los está motivando para casarse? Nadie. Ah, muy bien. Entonces Dios te está motivando a casarte. Tal vez Dios te está motivando a cambiar de casa o te está motivando a cambiar de carro. No sé. ¿A cuántos Dios los está motivando a algo? Hay algunos que no los está motivando a nada. Vamos a orar para que Dios te motive a algo. Pero así como Dios motivó al rey Ciro en Esdras capítulo 1, versículo 5, vemos que Dios motivó a otros hombres para que llevaran a cabo también la reconstrucción del templo. Esdras 1:5 dice, luego Dios movió el corazón de los sacerdotes. ¿Qué hizo Dios? Movió el corazón. Dígale al de al lado, Dios va a mover tu corazón. Porque Dios quiere actuar a través de tu vida. Dios no va a usar a otras personas, Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti. Tal vez a que te capacites, a que te formes más en la palabra de Dios porque quiere que tú seas un reproductor de su palabra, que seas una persona que expanda el reino a través de lo que tú haces, de la enseñanza que tú llevas a cabo. Entonces Dios empieza a mover el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín para que fueran ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A qué? A reconstruir el templo del Señor. Dios va a hacer todo lo que sea necesario, va a mover aunque sea necesario el cielo y la tierra para que se lleve a cabo el plan que Él ha puesto en tu corazón. Él va a poner los recursos. Él hizo toda una movilización, movió el corazón del hombre más poderoso. Y el edicto del hombre más poderoso llegó a todo el pueblo de Judá. Pero Dios movió el corazón de los que tenía que mover. Año 537 antes de Cristo. Después de 70 años de cautiverio, se vuelven a celebrar las fiestas tradicionales de los judíos, porque finalizaron el altar de los sacrificios. ¿Qué hicieron ellos? Ante el edicto del rey Ciro, que se expandió por todo el reino, solamente 50,000 personas decidieron tomar la decisión de regresar a Jerusalén, a Judá, y habitar todas las ciudades que habían en ese lugar. ¿Cuántos judíos eran? No tengo idea, pero seguramente eran muchos. Pero de toda la población que había, suponga que eran 1 millón o 2 millones de personas, solamente 50,000 aceptaron el reto de Dios. Solamente 50,000 fueron sensibles a esa voz del Espíritu Santo que nos mueve. Y eso es algo que usted y yo debemos pensar hoy. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios y nos hacemos los de la vista gorda? No somos sensibles a lo que el Señor nos está pidiendo. Solamente estas 50,000 personas reconstruyeron las ciudades y luego se enfocaron en el altar de Dios. Fueron a donde estaba el templo de Salomón y reconstruyeron el altar de los sacrificios y empezaron otra vez
a celebrar lo que Dios les había pedido en Levíticos. Esdras capítulo 3, versículo 4 al 5 dice: celebraron el festival de las enramadas, como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de la luna nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. En el año 586 llega Nabucodonosor, destruye a Jerusalén, se lleva al templo, destruye el templo, lo quema. Año 538, Ciro decreta el regreso del pueblo de Judá y la reconstrucción del templo. Año 537, se restablecen las fiestas tradicionales de los judíos, se restablece el altar para ofrecer los sacrificios. Año 536, entre los meses de abril y mayo, comienza oficialmente la reconstrucción del templo. ¿Qué puso Dios en el corazón del rey Ciro? A ver, dígame por acá, ¿qué puso Dios en el corazón de Ciro? Reconstruir el templo. ¿En qué año empezó la reconstrucción del templo? 536. ¿Entre qué meses empezó la reconstrucción? Entre abril y mayo. Dígale al de lado, por eso es bueno anotar. Por favor, dígale al de lado, es bueno anotar. Comienza oficialmente la reconstrucción. Lo que Dios puso en el corazón del rey Ciro, lo que Dios puso en el corazón de los sacerdotes, se empezó a hacer en el año 536. Y Esdras, en el libro de Esdras encontramos algo importante que sucedió y fue la finalización de los cimientos del edificio y el pueblo celebró de gran manera. Esdras capítulo 3, versículo 10 al 11. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito. A ver, el pueblo gritó. No. Tiene más emoción el partido Envigado por allá con Boyacá Chico. A ver, otra vez. Y el pueblo entonces gritó. Muy bien, y el pueblo gritó, alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuál era el deseo de Dios? Reconstruir el templo. ¿Pero los cimientos ya eran el templo completo? No, los cimientos no son nada, le falta la mitad, le faltan las paredes, le falta el techo, le faltan los adornos por dentro, todo faltaba, colocar los utensilios. Pero esta gente se puso ¿qué? A celebrar. Y hay gente que celebra antes de tiempo, ¿no le ha pasado? ¿Usted conoce personas así? Que celebran antes de tiempo. Dígale de al lado que no te pase a ti. Tú y yo no podemos celebrar antes de tiempo. Entonces, hagamos un resumen hasta acá. Vamos a ver qué hemos aprendido hasta acá. Número 1, los planes de Dios llegan a nuestra vida a través de ¿qué? De motivación en el corazón. Dios va a despertar en nosotros un interés especial por llevar a cabo algo para el reino de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? A través de nuestro corazón, inquietando nuestro corazón. Lo segundo, se necesita fe para ejecutar el plan de Dios. De toda la gente que escuchó el mensaje del rey, el edicto del rey, ¿cuántos regresaron a Jerusalén? ¿Cuántos fueron a trabajar en la construcción del templo? 50,000. No todos regresaron, no todos sintieron el llamado ese de la motivación que hizo el Señor. Y eso le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Dios puede estar hablándole a usted en este momento. Dios le puede estar diciendo, yo quiero que empiecen los procesos de formación. Tal vez Dios le está diciendo, yo quiero que tú te capacites más, yo quiero que tú empieces a formarte para ser líder. Pero no todos aceptaron el llamado. Y eso es lo segundo que usted y yo debemos entender. Fe para tomar acción. Fe para caminar. Fe para avanzar. Fe para moverse. 50,000 personas se movieron. 50,000 personas decidieron regresar.
Tercero que debemos aprender o que podemos aprender hasta acá. Dios provee los recursos para que sus planes se lleven a cabo. Escríbalo ahí, por favor. Dios provee los recursos para que los planes de Él se lleven a cabo. Ciro dio la orden, pero con el edicto que él envió, que él estableció, dijo lo siguiente: le van a proveer, les van a proveer, les van a dar materiales, les van a dar oro, les van a dar plata, y fuera de eso, Ciro le regresó lo que Nabucodonosor se había robado del templo. Les devolvió todos los utensilios para colocarlos nuevamente en el templo. Lo cuarto que podemos aprender: cuando conseguimos un logro parcial, no es tiempo para celebrar. Dígale al de lado, no es tiempo para celebrar. No podemos ponernos a celebrar cuando las cosas no se han terminado. Ellos celebraron simplemente porque habían terminado los cimientos del edificio, quedaron entusiasmados con eso, pero luego vino lo que yo quiero comentarle a continuación, lo segundo que quiero enseñarle en esta mañana. Todo lo de Dios siempre va a tener oposición. Dígale al del lado, todo lo de Dios siempre va a tener oposición. Dígale conmigo, diga así conmigo. Todo lo de Dios siempre tiene oposición. Y eso fue lo que sucedió. ¿Usted cree que Satanás estaba contento de que ellos regresaran y volvieran a establecer el templo? ¿Usted cree que Satanás está contento con lo que Dios le ha puesto en el corazón? Satanás no está contento en que usted mantenga su matrimonio. Satanás no está contento en que usted progrese, en que usted se capacite, en que usted se forme. Satanás no está contento en que usted entre a los procesos de formación. Satanás no está contento en que usted empiece el liderazgo. Él no está contento. Él no quiere y a él no le gusta que desarrollemos las ideas de Dios. Y esto fue lo que pasó con la reconstrucción. Se levantaron unos enemigos. Ahora, ¿qué enemigos se pueden levantar cuando usted y yo empezamos a ejecutar los planes de Dios? Enemigo número 1, usted me va a acompañar. Todos vamos a buscar en nuestras Biblias. Todos vamos a buscar en la Biblia. Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. Todos, vamos a buscar Esdras. ¿Ya lo encontró? ¿No lo ha encontrado? Yo tampoco. Ya voy llegando. Después de Crónicas, Esdras capítulo 4. A ver, levante la mano y diga amén si ya lo encontró. Esdras capítulo 4, primer enemigo. ¿Cuántos quieren conocer los enemigos de la obra de Dios, de los planes de Dios? Esdras capítulo 4, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Cuando los enemigos de Judá, ¿quiénes? Los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y le dijeron: déjennos participar en la construcción con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esarhadón de Asiria nos trajo a estas tierras. Entonces Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel le respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Enemigo número 1, gente que te quiere sacar del propósito de Dios. Esta gente quería sacar al pueblo de Judá del propósito de Dios. Recordemos, ¿cuál era el propósito de su regreso? ¿Para qué habían sido llamados? ¿En qué habían sido motivados en el corazón? A reconstruir un templo, pero ese templo ¿para quién era? Para Dios. Ahora, estos que se acercaron eran enemigos. ¿Por qué enemigos? Porque estos samaritanos que vivían arriba de Judá eran personas politeístas, en otras palabras, eran idólatras. Y ellos ya estaban acostumbrados a la idolatría. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al levantar un templo? ¿Qué esperaba Dios con el templo? Que el pueblo fuera y lo adorara a Él, solo a Él. Porque debemos recordar que Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie.
Y Dios quería un templo para que el pueblo regresara y se encontrara con Él. Ese era el propósito de Dios, ese era el sueño de Dios. Pero los samaritanos, ¿qué pretendían? Que ese se convirtiera en otro o en uno más de los templos donde ellos adoraban a múltiples dioses. Querían que sacar a la gente de Judá del propósito de Dios. Ahora, esto quiero asegurarlo o quiero reforzarlo con el siguiente ejemplo. Algo que me sucedió cuando yo estaba en segundo semestre en la universidad. Dios un día me habló al corazón, me movió el corazón y me dijo, tú vas a estudiar ingeniería. Y yo estaba estudiando ingeniería. Y en el segundo semestre estaba enfrentando una materia bastante difícil, una materia en física. ¿A cuánto les gusta la física? A pocos. Bueno, yo estaba en física y la cosa se puso difícil. Empezamos 11 alumnos y en el transcurso del semestre, en la medida que pasaban los exámenes, la gente se fue retirando, la gente se fue retirando. Pero yo tenía un amigo llamado Mauricio y mi amigo Mauricio empezó a hablarme en el transcurso del semestre y me dijo, tú y yo no nacimos para ser ingenieros. Y él me habló durante todo el semestre y cada vez que la cosa se ponía más dura, él me decía, ¿te das cuenta? Cada vez que entregaban un parcial y nosotros nos rajábamos, él me decía, ¿sí ve? ¿Sí ve? Yo le dije, usted y yo o tú y yo nacimos para estudiar finanzas y relaciones internacionales. Ojo que así te puede estar pasando a ti. Personas que te están diciendo, tú no deberías estar haciendo eso, tú no deberías arriesgarte a eso, tú no deberías moverte para eso. ¿Por qué? Porque hay gente que te quiere sacar del propósito de Dios. Tranquilo que ahora le voy a continuar más adelante la historia. Dígale de la no sea chismoso, tranquilo. Ahora vas a ver qué pasó con Mauricio y qué pasó conmigo. Pero esta persona siempre estaba hablándome constantemente a mi corazón. El enemigo me estaba hablando, porque el propósito de Dios era que yo pudiera terminar mi carrera, la que Él puso en mi corazón. Pero el enemigo usa gente para sacarte del propósito. Hay gente que te va a decir, sepárate, divórciate. Hay gente que le va a decir, salte del colegio, ¿eso para qué? Lo hacemos en un avanzado, en un acelerado. ¿Para qué vas a gastar tanto tiempo en el colegio? ¿Para qué vas a estudiar en una universidad? ¿Para qué vas a gastar 5 años de tu valioso tiempo en una universidad? ¿Para qué vas a hacer una especialización, una maestría? ¿Para qué? Si eso aquí no lo pagan, si eso aquí no lo valen, no lo tienen en cuenta. Pero usted y yo no debemos permitir que gente nos saque del propósito de Dios. ¿Qué le dijo Zorobabel y qué dijo Yeshua y los otros líderes? De ninguna manera podrán participar en esta obra. Así que dígale al del lado, de ninguna manera voy a permitir que otras personas detengan lo de Dios en mi vida. Ojo que esas personas pueden ser aún nuestros papás. Muchas veces Dios los puede usar ¿para qué? Para detener un plan de Dios en nuestra vida. El segundo enemigo, Esdras capítulo 4, versículo 4. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera ¿qué? Trabajando. Segundo enemigo, desaliento e intimidación. La presión que van a ejercer sobre tu vida para que tú te desanimes, para que tú te desalientes, te van a presionar para que tú te intimides. ¿Qué es la intimidación? Sembrar temor, sembrar pánico, sembrar terror. ¿Y qué produce el miedo? ¿Qué produce el pánico en nosotros? Que nos va a paralizar. ¿Qué hicieron estos hombres? Sobornaron a algunos funcionarios para que se fueran en contra del pueblo de Judá, de la construcción de Dios. Es como si hoy usted tuviera una licencia de construcción y usted le cae gordo al vecino y el vecino va a la Secretaría de Planeación, soborna a ciertos funcionarios de allá y lo vienen a molestar y a cerrarle la obra. Algo así fue lo que hicieron y empezaron a presionarlos. Y eso yo lo he visto reflejado en mi vida y en la vida de mi esposa. Dios puso una motivación en el corazón de ella y ella decidió aceptar un cargo dificilísimo. Cuando ella me dijo, Dios me dijo que sí, yo le dije, no, yo no quiero que trabajes en eso. Pero Dios dijo, yo quiero que trabaje en eso. Y cuando llegamos a ese lugar, ahí no habían recursos. La oficina de ella era la oficina más fea que yo había visto en toda mi vida. Y yo esa vez que vi esa oficina dije, yo te la voy a pintar y se la pinté. No había agua. Era difícil.
No habían recursos. Y fuera de eso, la gente se molestaba porque ella llegó a imponer orden en ese lugar. Se levantaron rumores, porque así trabaja el enemigo. Cuando te quiere intimidar, empieza a levantar rumores de la gente. Y eso fue difícil. Pero a mí también me ha pasado. En ese proceso de la universidad, usted sabe lo que dijo el profesor el primer día que llegó, porque eso nos va a pasar. Usted y yo vamos a estar, los que están en la universidad o en el colegio, se van a enfrentar a profesores difíciles. Ese profesor el día que llegó dijo, aquí no pasa nadie. ¿Usted qué haría si un profesor le dice el primer día de clase, aquí no va a pasar nadie? Uno empieza, bueno, me voy, ¿a dónde paso la materia? ¿Me retiro? ¿Qué hago? Y ese profesor empezó a intimidarnos, clase tras clase. Y él nos decía, es imposible pasar. Y yo veía cómo mis compañeros se retiraban, cómo ellos iban claudicando en el proyecto. ¿Y sabe qué me llevó eso a mí en un momento de mi vida? Una noche me acerqué a mi papá, después de pensarlo y meditarlo, y le dije, yo creo que yo estoy en el lugar equivocado. Y las palabras de ese amigo empezaron a hacer mella en mi corazón, empezaron a destruir el sueño de Dios. Y yo le dije a mi papá, creo que tomé una mala decisión hace un año. Creo que empecé a estudiar algo que no debería estar estudiando. Y él me dijo, ok, no hay problema, yo te apoyo. ¿Qué quieres ahora? Le dije, voy a estudiar finanzas y relaciones internacionales. Porque me dejé intimidar, porque me dejé asustar, porque me dejé amedrentar por lo que la gente decía, por lo que este profesor decía. Porque estos enemigos de desaliento y de intimidación lo que quieren es frustrar, paralizar los planes de Dios. Estos enemigos quieren robarte la fuerza. Estos enemigos quieren debilitarte emocionalmente para que tú tomes malas decisiones. Ahora, gracias a Dios mi papá no me dijo más nada. Y gracias a Dios yo pasé la materia. Raspándola, pero la pasé, dígale, la pasé raspando. De 11 pasamos 2, porque 4 se retiraron, quedaron 7, entonces pasamos 2 y perdieron 5. Pero Dios lo hizo, porque esa persona quería ser usada, o esa persona estaba siendo usada por el enemigo para robarse un sueño de Dios, para robarse un plan de Dios. Ahora, hay más enemigos, pero hasta aquí son los enemigos que enfrentaron las personas que fueron delegadas por Dios para la reconstrucción del templo. ¿Qué pasó cuando Zorobabel, cuando Yeshua el sacerdote se enfrentaron a estos enemigos? Ese ataque fue feroz. Ese ataque fue constante. Ese ataque, dice la palabra de Dios, que duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Hasta que hubo cambio de rey. Estaban ahí gente que quería robarse el propósito de Dios. 15 años, gente diciéndoles que los iban a intimidar, que los iban a acabar, que los estaban atacando ferozmente para robarles las fuerzas, para robarles el ánimo, para debilitarlos emocionalmente. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que la guerra dura mucho tiempo. Que el enemigo no se va a detener, que el enemigo se levanta como león rugiente y él está presto a devorar a quien le dé papaya. Si usted le da papaya, él se lo va a devorar. Él tiende lazos, pero ¿quién es el que nos libra del lazo del cazador? Dios. Y usted y yo tenemos que aprender a perseverar. ¿Sabe qué le pasó a esta gente que estaba en la construcción? Ahí regresamos a la palabra de Ageo. Ageo capítulo 1, año 521. El Señor les dice, oiga, ustedes están enfocados en construir sus casas. ¿Y mi casa qué? Porque ¿sabe qué produjeron estos enemigos? Que la obra se paralizara. Simplemente quedaron los cimientos del edificio, pero el templo como tal no se acabó. La oposición ganó partida en ese tiempo. 15 años estuvo la construcción detenida. Dígale al de lado que no te pase a ti, que dures 15 años con el plan detenido. ¿Cuál es el plan del enemigo? Destruir tu matrimonio. ¿Cuál es el plan del enemigo? Que no estudies. ¿Cuál es el plan del enemigo? Que tú no progreses, que tú no avances, que no cambies de empleo. Ese es el plan del enemigo. Pero Dios tiene cosas más grandes para ti. Ahora debemos aprender de otros enemigos. Ya llegó una siguiente generación. Y llegaron los reconstructores de los muros a cargo de un hombre llamado Nehemías. Y cuando Nehemías también fue movido por el Señor, porque Nehemías dice que estaba ya sirviéndole al rey, y sintió un ardor, sintió una necesidad de ir a ver lo que le pasaba a sus hermanos allá en Jerusalén, que no habían podido terminar las cosas. Y entonces Nehemías decidió regresar con permiso del rey.
Y el rey nuevamente, Dios movió el corazón y el rey le dio todas las órdenes para que él fuera a reconstruir, no ya el templo, porque para esa época el templo ya había sido terminado. Lo mandó a reconstruir las murallas, pero él también encontró oposición. Y hay más enemigos que usted y yo debemos conocer y que vamos a enfrentar cuando desarrollemos los planes de Dios. Tercer enemigo, Esdras capítulo 4, versículo 6. Años más tarde, cuando Jerjes o Asuero comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. ¿Qué se va a levantar en tercer lugar en tu vida cuando empiezas a hacer los planes de Dios? Acusaciones. Acusaciones. Nehemías capítulo 4, versículo 1 dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos. Acusación. Y la acusación tiene dos fuentes. Fuente número uno, las personas que nos rodean. Entonces, en el lugar donde tú trabajas se pueden levantar gente que te va a acusar. En el lugar donde tú estudias se puede levantar gente que te va a acusar. En la iglesia se puede levantar gente que te va a acusar. Pero tú y yo tenemos que estar preparados para enfrentar a nuestros acusadores. Y quiero contarle otra anécdota de mi vida. Año 2001, entro en una crisis financiera, 18 meses sin trabajar. Año 2002, el Señor me llama a un trabajo, me permite entrar a un trabajo. Y empiezo a trabajar como ingeniero. Y llego a una obra y llevo 15 días en la obra y ese fin de semana una persona pidió que lo reemplazaran y a mí me movieron de mi obra, del frente de trabajo que yo tenía, a otro lugar. Y me presenté a trabajar y a las 7 de la mañana empecé a inspeccionar lo que tenía que hacer. Y a esa hora llegó el jefe y empezó a insultarme por algo que yo ni siquiera sabía que habían hecho. Me insultó, me regañó, me desprestigió frente a todos los trabajadores. Ahora quisiera preguntarle a usted, ¿cuál cree que fue mi reacción? Me defendí. ¿Qué más hice? ¿Me quedé callado? No. En esa época no. Ahora sí me quedaría callado, pero en esa época no me quedé callado. Le canté la tabla. Él me dijo 2 por 2. Yo le dije 4. ¿Y cuál fue la reacción natural frente a la acusación? Pues le dije, pues me largo. Aquí queda su obra y usted mire a ver qué hace. Y renuncié. ¿Usted cree que es lógico que una persona que dura 18 meses sin trabajar bote el trabajo al primer conflicto, al primer problema? Dígale al de lado, no, eso no es el plan de Dios. Pero las acusaciones falsas, el desprestigio, me llevaron a tomar una mala decisión. Duré 3 meses más llevado. No tenía trabajo. No había plata, no había para nada. 3 meses más y llegó la oportunidad en otra empresa. Pero adivine qué pasó en esa empresa. Otras personas después de un tiempo de trabajo se levantaron y empezaron a calumniarme. Recuerde lo que hablamos de la lengua. Empezaron a hablar mentiras, falsedades acerca de mi trabajo. Intentaron otra vez desprestigiarme delante de mis jefes. Y lo peor de la historia es que mis jefes estaban comiendo el cuento. Mis jefes estaban creyendo que lo que estaban diciendo esas personas era verdad. Ahora, ¿cuál fue el primer pensamiento que llegó a mi mente cuando yo estaba enfrentando esta segunda ocasión, en esta segunda oportunidad, lo mismo que ya había vivido en el trabajo pasado? ¿Qué cree que vino a mi mente? Pues renuncie y váyase, en su casa no le falta nada. Pero ese día el Señor me dijo, no es con espada, no es con ejército, es con el poder de mi Santo Espíritu. Y empecé a ayunar. Cambié mi actitud. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que usted no puede salir corriendo ante el primer enfrentamiento. Usted no puede dejar tirado las cosas. Si en su trabajo las cosas se ponen difíciles, usted tiene que aprender a ¿qué? A resistir. Ay, es que están hablando mal de mí. Yo también sé lo que es eso. Pero hoy le puedo decir en el nombre del Señor Jesús que usted no puede rendirse, que usted no puede retirarse, que usted no puede desfallecer. Que es que en el colegio el profesor me la montó y él inventó cosas. De mí también inventó cosas un profesor. Estaba haciendo una materia por segunda vez porque la primera me la tiré por vago. No estudié. Pero la segunda me empeñé y dije, yo voy a aprender esto. Y empecé a estudiar y empecé a estudiar.
Y luego de que presenté mi examen final y que saqué 5, el tipo me dijo, usted se copió. Yo le dije, yo no me he copiado, porque la verdad se defiende por sí sola. Y me llevaron a supletorio y el supletorio no lo pasaba a nadie. Y yo le dije, ¿para qué me pone esto si usted quiere hacer que yo pierda la materia? Y se lo entregué. Y me fui a orar al baño y le dije, Señor, tú eres testigo de lo que yo hice. Yo no hice trampa. Y cuando salí el hombre me dijo, sí, ya yo sé, yo simplemente quería comprobar que lo que usted me decía era verdad. Pero esas acusaciones en otra época me hubieran hecho salir corriendo de la universidad, me hubieran hecho salir corriendo del trabajo. Pero el plan de Dios es que yo abandone las cosas. El plan de Dios es que yo deje ciclos abiertos. Ese no es el plan de Dios. Así que usted y yo vamos a aprender a defendernos ¿de qué? De la acusación. Pero no respondiéndole a la gente mentirosa, venga y me lo dice en mi cara, sino ¿cómo? Con la oración. Ayuno. Yo ayuné 3 días y le dije, Señor, algo tienes que hacer en este trabajo. Tú tienes que sacar a la luz lo que está en la oscuridad. Y Dios lo sacó. Y Dios mostró quién era la persona, quiénes eran las personas que me estaban acusando falsamente. Y adivine quiénes se fueron primero. Ellas se fueron primero. Y luego yo me fui, como un cristiano debe irse de una empresa, por la puerta grande. Usted siempre tiene que dejar las puertas abiertas. Por eso usted y yo no podemos acostumbrarnos a botarlo todo. 4º enemigo. Vamos todos a Nehemías capítulo 4. Versículos 7 y 8 dice, sin embargo, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que estaba reparando y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. 4º enemigo que usted y yo vamos a enfrentar, la confusión mental. Gente hablándote todo el tiempo, diciéndote que ese no es el propósito de Dios. Gente desalentándote e intimidándote. Gente acusándote. Lo que busca el enemigo es sembrar en tu vida confusión. Confusión espiritual, confusión mental, confusión emocional. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo divide y reina. Porque el Señor dijo, una casa dividida no prevalecerá. Una casa dividida se desintegrará. Y eso es lo que hace el enemigo, sembrar en nosotros palabras negativas. Gente que nos dice, no es posible, no se puede, no lo hagas, eso no es lo tuyo, tú no tienes pinta de eso. Gente que va a empezar a debilitarte, a desanimarte, a intimidarte, a acusarte falsamente. ¿Qué va a producir todo eso? Confusión mental. Yo me dejé llevar y me confundí mentalmente cuando mi jefe me empezó a insultar frente a las personas. No fui lo suficientemente fuerte. No supe resistir. Y el Señor dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Lógicamente yo no tenía una relación fuerte con Dios en ese tiempo. Apenas estaba empezando. Era un cristiano bebé espiritual. Y no supe enfrentar la situación. ¿Y qué hice? Reaccioné como el enemigo quería que reaccionara. Me voy, me largo, le dejo esto tirado, mira a ver cómo resuelve. ¿Será que una persona de esas en el día de mañana me va a dar una oportunidad a mí? Nunca más. La puerta de ese lugar fue totalmente clausurada para mí. El enemigo quiere sembrar a través de la confusión, desorden, falta de claridad mental para que tú tomes buenas decisiones. Mire lo que pasó. Ya en la reconstrucción de las murallas, esos enemigos empezaron a sembrar confusión con la persecución, con la intimidación, con la acusación. ¿Y qué pasó? Nehemías 4:10, mire la respuesta del pueblo de Judá. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Si usted empieza a quejarse, esto está muy difícil, qué jartera, esto está, yo no voy a estudiar esto más porque ya me aburrí. Es porque todo esto el enemigo ha sembrado, empezó a tener efecto en su vida. Dice, los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Y usted va a abandonar lo que Dios le mandó a hacer. Porque usted empieza con palabras, jamás, yo no lo haré, eso es imposible, yo no soy capaz. Ojo con ese enemigo. 5º enemigo. Ageo capítulo 1, versículos 2 al 4 dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas
mientras mi casa permanece en ruinas. ¿Y sabe cómo se llama el quinto enemigo? Egoísmo hacia las cosas de Dios. Cuando tú has abandonado por mucho tiempo las cosas de Dios, cuando tú has dejado de lado lo que Dios te ha pedido hacer, tú empiezas a enfocarte en lo tuyo. Y nosotros los seres humanos tenemos un enemigo interno llamado el egoísmo. Todos somos egoístas. Si no, analice la oración que usted hace. Señor, dame. Señor, mira que yo necesito. Señor, mira que no. Mira. Me afectaron, me hirieron. Mi esposa me habló así. Mis hijos me hicieron esto. Mi hermano me hizo esto. Todo es conmigo. Y esta gente dijo, dejemos la casa de Dios, que estaba simplemente con cimientos. Y la casa de Dios, ¿qué pasa cuando usted abandona una obra? Se llena de monte. Se dañan las varillas. Todo se debilita, todo se destruye. Y ellos prefirieron que las cosas de Dios se destruyeran mientras ellos hacían casas maravillosas para ellos. Porque el Señor le dice, oiga, ustedes están construyendo casas lujosas. Se olvidaron de lo realmente importante. Porque aquí lo importante no son las cosas materiales. Esa es la añadidura. Jesús nos enseñó algo interesante en Mateo 6:33. Dijo, busca primero el reino de Dios. Y lo demás va a venir como consecuencia de la búsqueda del reino. Pero esta gente no buscó el reino, no buscó llevar a cabo el plan que Dios había ordenado. Se les olvidó que había movido al hombre más poderoso del mundo para que les diera permiso para salir. Se les olvidó que ese hombre les dio los materiales. Los sacerdotes se desenfocaron del propósito de Dios. Todos abandonaron el sueño de Dios porque en su corazón había egoísmo. Primero yo, segundo yo. Si me conviene a mí, lo hago. Yo le hago una pregunta. ¿Usted por qué está esta mañana en la iglesia? ¿Por Dios o porque necesita algo de Dios? Porque muchos de nosotros llegamos yo necesito ir a la iglesia porque tengo, ay Señor, respóndeme. Necesito ese cambio de empleo. Señor, la casa necesito venderla. Señor, el carro. Ay Señor, y el ICFES, los que estaban anoche todos aquí eran, Señor, y el ICFES hoy, mañana. Los que nunca habían venido a la iglesia anoche vinieron, pensando que el Espíritu Santo va a hacer la obra que no hicieron ellos durante 5 o 6 años en el colegio. Estaban aquí anoche y yo los veía, Señor, el ICFES, Señor. Vengo por el ICFES. Y metidos con el Señor. Entonces le hago una pregunta a usted, ¿a qué vino usted hoy? Señor, sáname de esta dolencia. Es que si no me sana, Señor, ¿cómo hago para venir? Entonces venimos buscando la dádiva. Pero eso es un sentimiento egoísta, porque nosotros deberíamos estar aquí buscando ¿a quién? A Dios, no importa la condición. Y eso se le olvidó a esa gente. Y entonces vinieron unas consecuencias por abandonar los planes de Dios. Mire lo que pasa cuando uno abandona los planes de Dios. Ageo capítulo 1, versículos 5 al 6 dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Oiga, abran los ojos, ¿no han entendido que lo que están viviendo es producto de que abandonaron los planes de Dios? Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Por qué estaré tan llevado, Señor? Yo no entiendo, Señor. Es que la verdad es que no me sale ni una. Así oraba yo cuando me echaron, cuando yo renuncié al trabajo después y metía hojas de vida ahí, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo, Señor. Y Dios me decía, ¿no entiende o se hace el bobo? Yo, Señor, pero no entiendo. A ver, revélamelo por el Espíritu Santo. Hasta que una persona me sentó y me dijo, lo que pasa es que usted botó la bendición. Usted tiene que aprender lo que Dios le da en el momento es su maná. Si ese era su maná, usted no podía botar el maná. Si usted es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho, me decía esa persona que me confrontó. Y luego cuando me llamaron al siguiente empleo, esas palabras fueron las que quedaron grabadas en mi mente y en mi corazón. Y no me voy a dejar sacar. Y Dios cuando me saque me va a llevar a ese otro empleo o a otra cosa. Pero de aquí no me voy. Me sacan con los pies por delante, pero yo no me muevo si Dios no me mueve. Y así fue. 10 meses después de estar en esa empresa, Dios me dice, te vas. Aquí tienes la visa, vete a estudiar. Porque Él me abrió otra puerta. Porque aprendí a ser fiel en lo poco para que Él me llevara a lo mucho. Porque tú y yo no podemos rendirnos frente a lo pequeño. Porque si no te rendirás fijo frente a lo grande.
Por eso el pueblo decía, pero ¿por qué estamos así? Porque abandonaron los planes del Señor. Ageo capítulo 1, versículo 9 al 11 también el Señor les dice, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que yo te mandé que hicieras. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que a ti te agrada y no estás haciendo lo que yo agrada. Recuerda que los planes de Dios son los que prosperan. Los planes del hombre te llevan a caminos de muerte. Pero los planes de Dios sí te llevan a una senda justa y te ponen sobre una roca firme. Amén. Mientras ustedes se ocupan de construir sus casas elegantes, mi casa está en ruinas. Es por causa de ustedes, dígale al de lado, es por causa tuya, que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinarán todo aquello por lo que tanto han trabajado. Y empezamos nosotros, reprendo a Satanás y te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Y sí, Satanás, y me suelta mis finanzas, suéltalas en el nombre de Jesús. Pero lo que no nos hemos preguntado es, ¿no será más bien que tú has desobedecido a Dios? ¿Que no estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer? Que tal vez Dios te dijo, suelta, vamos, entrega esa platica ya. En nombre de Jesús, Señor, no, reprendo al diablo, eso es del diablo. ¿Y usted cogió la platica que era para el plan de Dios para otra cosa? Yo siempre le pregunto a la gente, la falta de interés por las cosas de Dios trajo problemas económicos y sociales a ese lugar. ¿Qué está trayendo la falta de interés de las cosas de Dios a tu vida? ¿Sabe qué le pasaba al pueblo? Se estaba perdiendo la bendición de Dios. Y lo más impresionante, había sequía espiritual. Porque eso es lo que pasa cuando nos desinteresamos de las cosas de Dios. Viene una sequía espiritual por dentro horrible. Y usted sabe lo que dice tercera de Juan 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Significa que si en tu vida no hay prosperidad espiritual, no puedes pretender que haya prosperidad económica y de salud. Ay, ¿yo por qué vivo tan enfermo? ¿No será que en algún momento dejaste de hacer lo que Dios te mandó a hacer? Y el enemigo ahora se cree con autoridad para venir a enseñorearse sobre tu vida con enfermedad. ¿A cuántos les está hablando Dios en esta mañana? Uy, muy poquitos. Bueno, amén. ¿A cuántos les está hablando Dios en esta mañana? Entonces, ¿cómo no detenerme cuando Dios me pide que haga algo para Él? Práctica. ¿Cómo no detenerte? Si usted hoy siente que no se ha detenido frente a algo que Dios le ha pedido, aleluya, gloria a Dios. Siga así, persevere hasta terminar. No se quede celebrando en los cimientos. Ay, ya logré el bachillerato, aleluya. No, Dios quiere algo más para usted. ¿Qué quiere Dios para un joven que termina hoy el bachillerato? Que se profesionalice, que estudie. Si su capacidad económica le da para una carrera técnica, pues pase a la técnica. Y cuando termine la técnica digan, Dios no ha terminado conmigo, voy para la profesionalización. Y cuando usted sea un profesional, ¿qué espera Dios de usted? Que usted haga una especialización. Y cuando termine la especialización, ¿qué espera Dios? Que haga una maestría. Porque si no, ¿cómo va a llegar a los cargos de influencia usted? Daniel era un hombre de influencia en el gobierno, pero era un hombre preparado, era un hombre ilustrado, un hombre que había estudiado, y usted y yo tenemos que estudiar. Si usted hoy se está sintiendo en su corazón el deseo de casarse, ¿qué espera Dios? Pues que se case, pero no que tire el matrimonio a los 2 años, sino que persevere, sino que luche contra todos esos enemigos del matrimonio. Eso es lo que pretende Dios. Ese es el sueño de Dios. Le mandó a construir un templo. ¿Cuál es el templo? Una unión entre un hombre y una mujer, que dice que lo que Dios ha unido no lo puede separar ningún hombre. Ese es un templo. Esa es una casa donde habita Él. Donde 2 o más están reunidos, allí está Él. Y eso es lo que Dios espera. Si Dios te ha llamado al servicio, ¿qué espera Dios? Que tú perseveres en los cursos de formación. Ay, eso está muy largo, eso de nivel 1, nivel 2. Ay, no, qué presa. Dios espera que perseveres, que arranques. Pero si arrancaste no es para echar reversa, sino para adelante. Eso es lo que Dios espera de ti. Que llegues a nivel 3 y que sirvas y que entregues tu tiempo a la casa de Dios y que sí, que construyas un templo aquí también. Eso espera Dios.
Pero ¿en qué estás tú? Si ya empezaste, no te detengas, persevera. Todo lo puedes en Cristo. No más excusas. Dígale al de al lado, no más excusas. Es que no tengo tiempo, es que no tengo plata, es que no puedo, es que yo voy a esperar a no sé quiéncito, voy a esperar a fulanito. En 2 años lo hago, en 3 años. No, ahora, dígale, el tiempo es ahora. Si usted ya se detuvo, si usted ya Dios le habló, ¿a cuántos les habló Dios que se han detenido? A ver. Entonces, dígale al de lado, entonces Dios ahora viene para mí. Los que no se han detenido, continúe, persevere. La Biblia dice que el que persevera agrada el corazón de Dios, pero el que no persevera, es mejor que no se meta con Dios, mejor persevere. Pero el que se detuvo, lo primero que tiene que hacer en esta mañana es arrepentirse y obedecer. Hay una palabra interesante en Ageo capítulo 1, versículos 5 y 7. Y Dios 2 veces le dice al pueblo, mediten en sus caminos. Préstenle atención a lo que está pasando. Y estas palabras del profeta, ¿qué efecto produjeron en el corazón del pueblo? Se arrepintieron de su egoísmo, se arrepintieron de abandonar la casa, la construcción de la casa de Dios y de estar enfocado tanto en la de ellos y empezaron la reconstrucción. Ageo capítulo 1, versículo 12 dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Jodasac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. ¿Sabe cuál es la consecuencia de un arrepentimiento genuino? Obediencia. Y ellos dijeron, voy a obedecer a Dios. Voy a obedecerlo. Dios me ha hablado por todas partes, pero hoy estoy decidido no a concentrarme en lo mío, sino en lo que Él me ha pedido. Y ellos empezaron ¿a qué? A construir otra vez la casa. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió del Señor. ¿Sabe cuál es la consecuencia del temor? La actuación. Una fe con obras. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Y la gente actuó. Y regresaron, limpiaron el monte, limpiaron todo lo que estaba sucio, las varillas las desoxidaron y empezaron ¿a qué? A enfocarse nuevamente en la construcción del templo. Lo tercero que usted y yo debemos recordar es que Dios siempre está con nosotros. Siempre. Siempre. Ageo 1:13 dice, luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Porque el único que te va a llevar a finalizar ese proyecto se llama Dios. Nadie más. Entonces el Señor te dice a ti hoy, yo estoy contigo. Dígale al de al lado, el Señor está contigo. Y si Dios es por mí, pues ¿quién contra mí? Y finalmente, en cuarto lugar, pídale al Espíritu Santo que te dé el poder para realizar la tarea. ¿Quién le dio el poder al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Judá para terminar la construcción? ¿Quién le dio el poder? El Espíritu Santo. Ageo 1:14. Entonces el Señor despertó el entusiasmo en Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Yeshua, hijo de Jodasac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Quién es el que pone el querer como el hacer en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Así que usted tiene que pedir todos los días, dame poder, Señor, para llevar a cabo esta obra. Dame poder para estudiar, porque uno se cansa. Dame poder para terminar este posgrado. Si es duro estar todos los viernes, todos los sábados, que una vez al mes, si es duro, no tengo la plata, pero dame el poder, Señor. Es difícil montar ese negocio, Señor, pero dame el poder. Es difícil sostener esta relación matrimonial, sí, Señor, pero dame el poder. Es difícil estar en la universidad y pelear con profesores que no te conocen y que nos asustan, que nos acobardan. Pero dame el poder para perseverar. Dame el poder para adaptarme a un nuevo trabajo, para buscar un nuevo trabajo. Dame el poder. Y Él le va a poner a usted el querer como el hacer. Todo este esfuerzo valió la pena. Quiero decirle algo. ¿Hubo desgaste físico? Sí. ¿Hubo desgaste emocional? Sí. ¿Hubo desgaste espiritual? Sí. Pero todo el esfuerzo valió la pena. Esdras capítulo 6, versículo 14 al 15 dice: así que los ancianos de los judíos continuaron la obra. ¿Quiénes continuaron la obra? Los ancianos. Y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin
el templo quedó terminado, como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo durante el 6º año del reinado de Darío. Entonces, ¿cómo fue la historia? 536 empieza la reconstrucción. En el 536, producto de los ataques de sus enemigos, se paralizó. La obra estuvo paralizada hasta el año 521, 15 años en donde nadie se ocupó de los planes de Dios. Y vino una destrucción, vino pobreza al pueblo de Israel, problemas sociales, problemas económicos, porque la gente se desenfocó y se fue a construir lo de ellos y se olvidó de la orden de Dios. En el año 521 Dios le habla a un hombre llamado Ageo, y Ageo hace, con su palabra profética, hace que el pueblo recapacite y la gente emprende de nuevo la construcción del templo, lo que Dios había ordenado a través de Ciro. Pero la Biblia nos muestra que no solamente fue Ciro, fue Darío, fue Artajerjes. Movió a 3 hombres poderosos con todo su imperio para que apoyaran la construcción. Así tenga que mover Dios al presidente de la república, va a hacer que tú hagas lo que Él te mandó a hacer. Si lo tiene que mover, Él lo va a mover. Si Él tiene que mover gente de influencia para que tú lleves a cabo lo que Él te mandó a hacer, Dios lo va a hacer. Lo que sea, porque Él es el que pone reyes y el que quita reyes. A los 6 años, es decir, en el año 516, finalmente se logra lo que Dios había mandado hacer. 20 años después. Lo que debía haberles tomado 6, les tomó ¿qué? 20. Y Dios no quiere que a ti te tome 20 años en llevar a cabo lo que Él te mandó a hacer. Dios me dijo un día a mí: vete para esa empresa y yo aceleraré tus tiempos en ese lugar. Y en ese lugar a mí me tocó duro. A mí no me regaló nada a nadie. Pero Dios me dijo: yo estoy contigo. Haz lo que te mando a hacer. Y el día que Él me dijo: hasta aquí, y ahora te vas a hacer otra nueva obra, Dios me trajo a la iglesia. Y tuve oposición. Gente que no quería que yo fuera el pastor de la iglesia. Gente de mi familia que no quería que yo le trabajara a tiempo completo a Dios. Pero aún a esas personas me tocó enfrentarlas y me tocó decirles: te prefiero a Dios que a ti. Porque va a haber acusaciones, va a haber persecuciones, te van a querer desanimar, te van a querer desalentar. Cuando empezamos la construcción: pero usted está loco, ¿con qué lo va a hacer? Yo le dije: yo no sé, pero Dios me inquietó, Dios movió mi corazón. Y Él movió a los Artajerjes, Él movió a los Daríos, Él movió a los Ciros que trajeron los recursos. Ustedes son esos Ciros, Daríos y Artajerjes que Dios usó para construir su casa. Y en medio de la construcción, Dios empieza a inquietar a mi esposa y le dice: ahora aventúrate y lánzate a hacer un colegio. Y yo fui el principal opositor. Yo le dije: estás loca, estamos construyendo, no hay plata. Pero ella me venció en oración. Y el Espíritu Santo me convenció y me dijo: yo voy a poner la plata, yo voy a hacerlo todo. Y hasta el día de hoy Él lo ha sostenido. Él lo ha hecho. Y eso es lo que tú y yo debemos aprender. Pero que no te tomen 20 años. Dígale al de lado que no te tome 20 años para hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. ¿Hace cuánto Dios te está diciendo: ven, plántate en la iglesia? ¿Hace cuánto Dios te está diciendo: capacítate? ¿Crees que Dios está contento en que tú estés sentado y no estés produciendo fruto? ¿Crees que ese es el plan de Dios para ti? Dios quiere que tú te capacites para que seas portador de buenas noticias. Pero ¿hasta cuándo vas a estar ahí sin producir ningún fruto? ¿Hasta cuándo? Pregúntele al de al lado: ¿hasta cuándo vas a estar ahí? Necesitamos que usted se capacite para que tome el lugar, para que venga y predique la palabra de Dios y la lleve hasta los confines de la tierra. Porque eso fue lo que Dios le dijo a los discípulos: y predicarán y enseñarán y bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Significa que usted tiene que ir a predicar a Mocarí, a Garzones, a Mateo Gómez, a Cereté, a Yapel, a todas partes.
en el norte, en el centro, en el sur, en el oeste, en el este. Donde usted vive debería haber una célula. Ahí debería haber un equipo y usted estar enseñando. Ese es el sueño que yo tengo. Esa es la visión que Dios me ha dado. Pero para eso se necesita gente comprometida y capacitada. Gente que esté dispuesta a no detenerse cuando Dios lo manda a hacer algo, a poner su casa. Así empezamos nosotros. Yo puse mi casa. Mi esposa es más generosa que yo. Y yo le decía, ay, los muebles se van allá. Y me decía, no importa, Dios da a otros. Siempre me han visto como opositor allá en la casa, ¿eh? Y yo le decía, y ahora, y este calor y la luz, ya me decía, no importa, lo pagamos tú y yo, ¿y qué? Y yo, tienes razón. Y así. Y hoy usted está sentado porque alguien un día tomó la decisión de no detenerse, aunque a todo el mundo eso le parecía una locura. A mi esposa no le pareció una locura hacer la voluntad de Dios. Y yo espero que a usted no le parezca locura hacer la voluntad de Dios. No se detenga, dígale de la no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Lucha, persevera. Los que perseveran alcanzan el galardón. ¿Quiénes van a alcanzar el galardón? Los que perseveran. Y usted y yo vamos a perseverar. Perseverar, declare conmigo, yo voy a perseverar. 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 Voy a perseverar. Voy a perseverar. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Dígalo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Mi matrimonio se puede salvar porque todo lo puedo en Cristo. Yo puedo servir porque todo lo puedo en Cristo. Todo es todo. Señor, y hoy te pedimos que pongas esa motivación del cielo en nosotros. Una motivación que nos consuma. Tú pusiste esa motivación sobre Jeremías de hablar tu palabra, y aunque él se opuso, dijo, salía fuego de mi interior y no pude contener las palabras y hablé, aunque no quería hablar, hablé. Que ese mismo fuego que estaba en Jeremías se pose sobre mi cabeza ahora, en el nombre de Jesús. Un fuego que me ayude a no detenerme. Un fuego que me motive. Un fuego que me apasione. Un fuego que queme todas estas causas que me están deteniendo en este tiempo. Hay enemigos, Señor. En el horizonte hay personas que nos están hablando para que abandonemos el propósito. En el horizonte hay desaliento, hay intimidación. En la lucha diaria hay acusaciones. Pero reconocemos por encima de todo que en nuestro corazón hay egoísmo.